a dar una clase de bioquímica, pero se los pongo. Ahí están los más comunes. El más común es el peróxido, el hidróxido, el peróxido de hidrógeno. ¿Y qué es el peróxido de hidrógeno? El agua oxigenada, que es muy buena en el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lavo hueso con agua oxigenada. Otra vez. Parte de mi protocolo quirúrgico Lava el hueso. con peróxido de hidrógeno. Y lavo hueso con agua de bidestilado ozonizada y limpio con aceite ozonizado y mando al paciente el aceite para que se lo ponga en las suturas y en la herida. Es un protocolo, pero yo lo utilizo. Es que no es malo. ¿Sí me entiendes? Nada es malo ni nada es bueno, depende la dosis. La ley del efecto inverso o la ley de Aschultz, eso lo manejamos nosotros. Nadie maneja aquí medicina biológica. Ok, lo del Traumen, pues lo dejé. Entonces, hay una filosofía, no es una filosofía, es una ley física, donde dice que los estímulos pequeños o bajos inducen a procesos biológicos y los estímulos altos inhiben o paralizan o destruyen los procesos biológicos. Entonces, a mí me sirve el peróxido en el momento para una infección, pero si yo tomo peróxido todos los días, ¿qué me va a pasar? Si yo, es eso, si yo me consumo un acetaminofén o un ibuprofeno durante 72 horas más o menos, que es el protocolo, pero si yo tomo ibuprofeno, ¿cómo me queda el hígado? ¿Cómo me quedan los riñones? Es decir, ahí está, es la misma historia. Ese es como el deber ser de la medicina homeopática, que viene en dosis picomolares, ni siquiera son nanos, son picomolares, son información, ¿sí? Sino que se demora, porque tú tienes que saturar al organismo y que las células inmunológicas se sensibilicen suave a la información. Eso también lo hace el ozono, pero no a picomolar, sino microgramos, para que las células hagan transcripción y se sensibilicen y entiendan. Eso se llama reacción de asistencia inmune con los linfocitos o bystander reaction. Eso es inmunología, ¿sí? Que cuando quieran aprender, con mucho gusto. Entonces tenemos esto es lo que se maneja. Miren lo que dice acá: moléculas con un ¿qué? Electrón ¿qué? Impar, desapareado, abierto, buscando ¿qué? Unirse a ¿qué? Porque necesitan estar siempre unidos. Los electrones siempre vienen en ¿qué? En parejas. Electrón, perdón, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, el radical libre está buscando dónde pegarse. Está divagando. Él llega, se forma, la célula lo forma, ¿sí? Porque la célula respira como tú respiras, o en sus productos, que ahorita vamos a hablar de ellos, que son las especies reactivas de oxígeno, es como el popo de las células, ¿sí? El chichi, el sudor, el sebo de las células. Entonces, ellos buscan dónde pegarse para poder estar equilibrados. Entonces, el ozono capta. ¿Por qué? Porque el ozono sí para. Compite. ¿Okay? Sigo. Aquí estamos hablando del hidroxilo. Miren que tiene implicaciones en qué? En la transcripción del ARN mensajero. Es el que manda la información. Como el internet, pues para que lo veamos así. Va recortando los telómeros. Y se va ¿qué? Recortando los telómeros ¿de qué? De los cromosomas. Y si se van cortando, ¿qué pasa? Se va muriendo la célula. ¿Cómo se llama ese proceso? Apoptosis. Se acelera la muerte de la célula. ¿Listo? Entonces, miren, macrófagos, ya estamos hablando de células, enzimas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las enzimas, ¿qué hace una enzima? Diluye. Por ejemplo, la metaloproteinasa, que son como 30, ¿sí? Hablando ya de dientes, cuando el polimorfo, le estoy hablando como odontólogos, la enfermedad periodontal, ¿qué es? No es que el cálculo, es que hay una sobreexpresión del polimorfo nuclear neutrófilo
que produce estas enzimas. Una es la metaloproteína 3, 4 y 23, ¿sí? Se sobreexpresa y empieza ¿a qué? A dañar, a diluir, a deshacer. Y otra cosa que pasa, cuando hay tanta repetición de estímulo, el polimorfo se enloquece y hay un estallido respiratorio. En enfermedad periodontal es mágico ese producto, ese programa, porque yo regulo la sobreexpresión del polimorfo nuclear. Entonces, por ejemplo, mis pacientes no se recidivan, ¿sí? Yo les hago todo el proceso que tengo que hacer, desde un pinche y simple raspado analizado auricular cerrado, pero mi paciente no se reciba. ¿Por qué? Porque yo le mando el aceite ozonizado, porque yo estoy pendiente de la dieta. ¿Para qué? Para que el estallido respiratorio que tiene ese polimorfo no se dé, sino que yo lo mantengo regulado. Y eso pasa con el fibroblasto, con cualquier célula, con cualquiera, un granulocito, un queratinocito. Ustedes tienen que ver dos células, como yo lo veo. Pero acuérdense que yo no hago estética, yo hago cirugía, es diferente. ¿Cuál les pregunté ahorita? Fibroblasto y queratinocito. Si ustedes mismas cuidan, nutren a esas dos células, ustedes tienen unos efectos divinos. Y eso lo hace esto, ¿sí? Doctor, ¿y el ácido hipocloroso? Eso es otro paseo. Ese es otro paseo. Ok. Después lo conversamos. Sí, pero buenísimo. Sí. Bueno, entonces aquí viene el otro, que son las EROS o ROS en inglés, se llaman especies reactivas de oxígeno. Son productos metabólicos. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs que les hablé ahorita de la bioquímica? Es decir, son los desechos que las células excretan fisiológicamente. Es como para nosotros vivir, nosotros tenemos que hacer chichi poco. Las células hacen lo mismo. Las especies reactivas de oxígeno, si está en un ambiente tóxico, sucio, ácido o básico, hace que las células que tengan que gastar más energía y excretar especies reactivas de oxígeno, que son, y se acomodan. ¿Puedo preguntar una cosa? Fosforilación oxidativa, sí señora. Con respecto a las especies reactivas de oxígeno, estas a nivel de el manejo del ozono, cuando nosotros lo aplicamos en plasma o lo aplicamos en suero ozonizado, o cuando ya a nivel médico, porque eso lo manejamos diferente, se hace de hemoterapia mayor o menor. Estas a nivel del eritrocito tienen tres fundamentos importantísimos. A nivel del eritrocito como tal, mejora la entrega que hace el glóbulo rojo al tejido. Por eso es que a la postre me va a mejorar la circulación, me hace estímulo de neovascularización. A nivel de los leucocitos me va a modular la respuesta inflamatoria. Entonces cuando el ozono compite a nivel de tejido, encuentra estos ROS, estas especies reactivas, los leucocitos me estimulan, encuentra la bacteria o encuentra el daño tisular, ahí actúa. Y a nivel de plaquetas, que es muy importante porque me imagino que muchos de ustedes están manejando o lo quieren hacer, el plasma rico en plaquetas o rico en factores de crecimiento, cuando tú lo aplicas y si ya está concentrado los factores de crecimiento, hace que se desgranulen mucho más rápido las otras plaquetas. Entonces me va a mejorar lo que yo quiero hacer. ¿Qué quiero? Que me estimule el crecimiento, la renovación del tejido. Y por ejemplo a nivel médico nosotros lo utilizamos mucho en lesiones de pie tipo vascular, úlceras vasculares, venosas en miembros inferiores, pacientes con problemas de diabetes que son bien delicados. Hay diferentes formas de hacerlo, pero como tal, pues quería hacer esa anotación que es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es la función fundamental del ozono, específicamente a nivel de los tres componentes celulares. Entonces es algo que la gente decía, no, es que
Eso actúa por magia, no es magia. No. Tiene una biodisponibilidad y es una molécula inteligente. Y va y específicamente actúa de esa forma. Entonces, a esos 3 niveles me va a ayudar la parte vascular, en la entrega de oxígeno como tal. Llega el eritrocito y muchas veces entra y no tiene cómo entregar el oxígeno y queda ahí. Entonces, si yo tengo buena vascularización, si me entrega el oxígeno, si fuera de eso tengo los factores de crecimiento, ¿qué va a pasar con el tejido? Regeneración. Se Se regenera. potencializa. En cirugía hay una prima docta. Si no hay sangrado, ¿qué pasa? No hay La cicatrización. cicatrización. ¿Y qué pasa si no hay cicatrización? Se infecta o muere el tejido. Claro. Lo dijo de manera canónica, yo se lo digo de casi. Si yo no tengo circulación periférica en un colgado, perdón, yo todo se lo paso y decimos, ya puto lo que hago. Pero es Pero es lo mismo, todo lo mismo. Si yo levanto un colgado, hago una relajante, puedo desplazar, saco un palar, pero si yo hago injerto de tejido conectivo, yo le garantizo una entrada de circulación a donde estoy operando. ¿Qué pasa con el ejemplo del puré? Lo mismo, el implante es lo mismo. Yo pongo un implante en un hueso tipo 1 sin nada de sistema haversiano, que es, haz de cuenta tú una pared. Una pared. Ese implante, el mismo día de la cirugía, o antes de ponerse al paciente, le digo, ese implante tiene pronóstico reservado. ¿Pero por qué? Ay, doctor, pues por eso. Entonces yo ya le explico, ¿cierto? Ahí no hay circulación, ahí no hay vasos, ahí no hay nada. Es decir, ¿cómo me va a llegar? Y yo necesito la sangre y todas estas células para que me hagan que primero la inflamación. Otra cosa, nosotros no le tenemos miedo a la inflamación. Yo necesito que mi paciente se inflame Claro, full. es lo ¿Para que qué? Para que todo el tema de quimiotaxis y de recambio y toda la orquesta inmunológica que se ve con las interleuquinas, los factores de crecimiento, transformante beta, alfa, todo, me haga el remodelado fisiológico y me forme hueso, tejido conectivo. Y la piel es un tejido conectivo. Es decir, la encía y la piel son primas hermanas. Sí. Cojan y véanla en un corte histológico. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La queratina, que uno es estratificado más y acantósico y el otro no, pero es lo mismo. Tiene las mismas células. Entonces, para mí, ponerlo en la boca, en la encía, en el labio, en el carrillo, es lo que ponerlo aquí. La única es la resistencia, porque esta está especializada para tener unos desafíos medioambientales diferentes a los de acá. Esta es húmeda y secreta mucosa, saliva y otras cosas. ¿Y esta qué secreta? Sudor. Es decir, la especialización es los productos de secreción. Y si nos vamos para la histología de Tenkate, ¿se acuerdan de ella? Viene en la misma capa trigeminal, es decir, del mismo origen, ectomesenquimal. Entonces, es como los venezolanos. Ustedes comen las mismas cosas de nosotros, Claro. tienen las mismas costumbres. Es la Lo que cambia es, como la zona es diferente y los arreglos culturales diferentes, ustedes se modifican en sus costumbres a su ambiente, Sí. pero en la raíz es lo mismo. Sí, se da. Y funcionan igual. ¿Sí? ¿Les ha gustado la clase? Sí. Sí, claro. Esto es clase científica, no es clase comercial. Porque esto es un máster, ¿no? Entonces, queremos que esto les quede muy claro. Doctor, Qué pena que me haya quitado, es que tengo el pelo muy mojado y No. me toca que me seque. Dígame. ¿Usted a su paciente o alguno le coloca una dexametasona? No. Yo soy enemigo de los corticoides. Yo sí le coloco, Yo no. pero en un momento muy específico, que sea una anafilaxis. Ah, no. Eso ya es Me otro. toca, sí. Eso es otro Sí, o sea, caso. porque uno tiene que ser consecuente, no puede decir que no puede ser tan extremo. Y yo les voy a hacer una pregunta ahorita que estaba hablando Oscar de eso. Para ustedes, pues es un concepto,
importante que es saber cómo lo tienen. El proceso, cuando ustedes están colocando, si ya lo están haciendo, algún tipo de bioestimulador, ácido hialurónico, los pacientes a uno siempre le dicen, me está doliendo, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes les formulan a ellos diclofenac, naproxeno, acetaminofén? Pues se frena el proceso de cicatrización, que es lo que queremos lograr. Exactamente. Se inicia un proceso. Muchas veces es importante que los que no lo sabían, lo tengan en cuenta, que muchas veces uno le debe decir al paciente o optar por otras posibilidades moduladoras de inflamación que no nos inhiban ese proceso, porque cuando uno da dosis altas de alguna L, ¿qué pasa? Hay que ver colágeno. Hay que ver, sí. ¿Ustedes qué necesitan? Ustedes necesitan una red reticular densa. Necesitan el colectivo grueso, lleno, hidratado de ácido. ¿Cómo se llama el líquido extracelular? Se me olvidó. Eso tiene un nombre. La Matrix tiene ese líquido. Exacto. Ese. Líquido tisular. El líquido tisular denso, molecularmente denso, unas fibras de colágenas densas, unos fibroblastos en gimnasio divinos, fuertes, gordos, haciendo tremendas cadenas colágenas de todo tipo, de elastina, de reticular, de todo. Es decir, todo eso tiene que estar funcionando. El queratinocito fuerte, ¿cierto? Bien acorazado. Eso lo hace esa tecnología. Entonces, quieren dar medicina anti-aging. El ozono es un tratamiento anti-aging real. Y compite con el resveratrol, el picnogenol, que eso es otra cosa. Eso es orto. Eso es otra cosa. Eso es porque también lo hacemos. Entonces porque ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos hacer? Es controlar las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres. El pH y mejorar el ambiente a las células que están para que vivan bien. Antes, miren, a pesar de los problemas, yo no sé, no quiero, pues es político lo que va a hacer. Pero hace 4 de 8 años vivíamos mejor que ahora. ¿O no? Sí, total. El ambiente cambió. Y no está hablando del COVID. Para acabar de rematar. Estamos hablando de local. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no vivimos igual, que vivimos más estresados, que la plata no nos rinde, que ya comprar un arroz nos vale más, un pedazo, por ejemplo, una libra de carne está carísima, podemos comprar más barato. Porque cambió el ambiente, cambió las directrices. Ahí se los pongo como ejemplo. Entonces aquí están cómo funcionan los ERUs, fuentes endógenas, fuentes exógenas. Mire, tienen inherencia en objetivos moleculares. Tú que me preguntabas por las proteínas y lípidos. Correcto. Ellos interfieren en los lípidos, en las membranas celulares, bilipídicas o monocapa, que ahorita tiene un efecto antibacterial brutal por eso. Y si es bilipídica tiene una función, y si es de una sola barrera funciona. Esto en bacterias virusídicas es una cosa loca, por eso yo lo amo. Esa es otra de las funciones que tiene. Yo lo amo. La cloaca del cuerpo es la boca, es lo único que les digo. ¿Y funciona como bactericida o ambas? Ambas. Y virucida también. No, virucida también. Y para Virucida, fungicida, para, exacto. Bacteriostático, bactericida, dependiendo de la dosis. y de la forma de suministrar y de la infección. Sí. Es muy diferente. Gas directo en pápula subdérmico a un SSO3 o un FGC, factores de crecimiento, o 3, que eso lo vamos a ver. Y se van a chuzar toda otra cara, o donde tenga el dolor aquí, pum, ponga, porque eso está ahí. O en los insumos. ¿Dónde están? Sí. Entonces, miren todo lo que hacen. Y tienen que existir. El problema es la sobreexpresión, la acumulación y el tiempo de permanencia en el sistema. Usted no lo saca. Hay gente que tiene unos metabolismos. Un paciente que defeca cada 3 días, usted lo sabe. Claro. Se ponen verdes.
Es decir, esto es lo mismo. Usted vivir en la basura. Claro, usted vivir en un basurero, como me tocó a mí hace 20 años cuando yo estudiaba con Chiqui, que nos tocó, que está nuestro presidente de alcalde, a mí me tocó esto lleno de basura. Y sin transporte, me tocaba, en una zorra me llevaban al apartamento. Yo le pagaba a un señor para que me llevara una carretilla de la universidad a la casa. Es diferente vivir así a vivir limpio, organizado, con agua, con luz, pues eso es como pedagógico. Y esto pues lo entiende todo el mundo, el equilibrio y la disminución. Si hay un aumento de las especies reactivas, genera una disminución ¿de qué? De los antioxidantes, ¿sí? Entonces, endógenos. Esto es celular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos tomamos y nos comemos los antioxidantes, nos los inyectamos ahorita. Ojo, que el ozono compite con las normativas. Ustedes vieron hace 15 días lo de los suelos. Me imagino que ahora hay vitamina C. No se puede. Ojo, esto compite, por eso le digo, hay que saber hacer las cosas. Pues yo no puedo hacer este tratamiento e inmediatamente hacer un suero de vitamina C porque anulo el efecto. Entonces no hago nada. Y pasa lo que pasa de los especialistas de internet y de culto de fin de semana. Porque no saben cómo funciona eso. Por eso les explicamos esto a ustedes así. Porque hoy hacen se esperan un par de, pueden esperar hasta 72 horas, según pero para que en 72 horas te pones un poquito más y hay chance al fármaco o al producto de la vitamina a que haga su efecto y que el mismo organismo lo depure para que tenga el sistema limpio y reciba la información del otro. Ustedes dos le pueden, estamos al tema de discutirlo todo, ¿sí me entienden? Lo divino y lo profano. Y esto respecto a una cámara de oxígeno hiperbárica. Es complementario. Es complementario porque el oxígeno hiperbárico solamente tiene absorción a nivel Respiratorio. En cambio aquí Es más sistémico. Además que es sistémico como o puntual. Exacto. Yo con, bueno, es que hay dos, se me pasa. Pero Ya me explico eso. me dijeron que preguntar. No, pero téngame eso ahí. La ozonoterapia es una mini cámara hiperbárica. Ok, es más o menos lo que quería decir. Es decir, En acción. pero funciona la hiperbárica. Claro. Todo es exacto. Tiene Es sus otra- limitaciones. exacto. Bueno, entonces ahora sí vamos en contexto. Es una trimolécula. Reseña histórica, esto lo va a hacer rápido. Mire, esto es más viejo. Esto no es nuevo. Esto es un producto tan antiguo. Mira dónde empieza. Miren las fechas, ni siquiera vamos a poder leer esta pendejada para qué. Y si quieren escrito se lo doy, no me preocupe para que lo tengan. No, si no de menos. Si quieren les doy la presentación. Es decir, Oscar habla de es una celebre que le tomó 2 tintos y venga, ese tinto de chiqui está bueno. Esa cafetera de chiqui me gusta. Que yo le digo el chiqui a él, toda la vida le he dicho así. Entonces mire de dónde viene esto, de 1785 con este señor. Mire, ¿ustedes no han visto que cuando cae un aguacero huele diferente? Sí, claro. Sí, Eso es ozono. Y el ozono, la capa de ozono que ya no hay por culpa de la contaminación y la mierda y las bombas atómicas que nos protege de qué? De los rayos que UV. ¿Por qué tanto cáncer térmico? Claro. Ahora, es que es decir, es la humanidad en contra de la humanidad. Y todo tiene que ver por la falta de control y la sobreexpresión del consumo. Eso es lo que nos tiene jodidos a nosotros. Sí, el ser humano es El un consumo. Sí, Es que somos Y no soy progre, y no soy de movimiento woke, ni nada, yo soy 75 mijo, rockero, pero es eso, es decir, no hay control del consumo. Sí. Si usted no controla, si yo tomo trago todos los días, ¿qué me va a pasar? Lo que le pasó a mí. Sí, Es decir, si como cerdo todos los días, ¿qué me va a pasar? Se me van a tapar las bacterias. Si tomo Coca-Cola, es decir, vuelvo y le digo,
con mis pacientes de regeneración. Yo regenero óseo y conectivo. 0 bebidas gaseosas oscuras. ¿Por qué? Porque tienen ácido ¿qué? Fosfórico. Ustedes que son odontólogos rehabilitadores, ¿qué hace el ácido fosfórico en el esmalte? Entonces voy yo. ¿Y qué hacen los gaps? Unos microtúbulos que les de unión. Eso no lo hay en el hueso, niños. Entonces, si yo tomo Coca-Cola, Pepsi y otras, y yo le meto un injerto de bloque que saqué de aquí y se lo pongo acá, ¿qué va a pasar con el injerto? Eso. Despides. Y si tengo un paciente En ortodoncia, por ejemplo, ha ortodoncia, pasado. Inflamación. por la hialuronización, la presión, la reposición, O caída de. porque ustedes inflaman al paciente todo el cada tiempo. 15 días. Y esa es. Y ahí va, de un pico, cuando lo apretan, y va. Y solamente lo dejan respirar y vuelven y lo apretan, marica, porque son 2 veces, bueno, si es autoligado y ya es otra cosa, son perdón, cada 30 días, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ahí tú mantienes un paciente inflamado. Por eso el láser en ortodoncia está bueno. Y esto es lo mismo. La fotomodulación. Es la fuente. El gas, esto es alotrópico. Esto es una fuente bioxidativa alotrópica, gaseosa. Los láser que están de moda ahora, que eso lleva también mucho tiempo, son lumínicas. Y la medicina ortomolecular y la radioterapia es bioquímica. Pero lo mismo. Y usted usa las 3 y tiene un efecto divino en nuestro señor. No, que yo prácticamente no uso brackets, sea porque uno sabe que fuerzas ligeras, continuas y suaves son mejores que esas fuerzas que producen hialinización. Con respecto a los alineadores, que es lo que estoy manejando ahorita, yo prácticamente me desentendí de los brackets, está este tema que estamos hablando, que uno tiene un plástico en la boca todo el día. Entonces están haciendo estudios fuertes para ver cuál es la intoxicación o qué pasa con ese plástico. Hasta ahora la literatura no arroja que tener un alineador puesto 24 horas haga daño al organismo, pero vamos para allá. Y de los plásticos, yo tengo mi casa de alineadores que hace competencia con Invisalign, por Ajá. decirlo. E Invisalign y los estudios que yo he hecho con mi plástico son los que menos degradan plástico al organismo. El plástico tiene dos Hay una problemas. Dale, doc. Hay una cosa importante con el plástico que es un tema que se maneja, sobre todo en Europa. Aquí nos llega información 20 años después. Cuando tú tienes un determinado tipo de plástico, podemos decir casi que el 90%, cuando está expuesto al calor, Claro. suelta el sileno es cancerígeno. Entonces el punto es poder verificar si hay producción de ese Hasta ahora la sileno. literatura no lo reporta. Exacto. La boca caliente. Exacto. Hay Entonces, la dos cosa cosas en es la boca. cómo modular en ese momento el consumo, porque lo van a tener permanentemente y hasta que no se determine que en verdad no hay la probabilidad, ¿cierto? Y lo otro que Hay 2 cosas más a esa. 1, el pH, las 10. La temperatura que acabo de hablar de ahorita. Y tercero, la carga del oraloma. Ustedes ya saben que no se dice ni placa bacteriana ni biofilm. Ya cambió, se llama oraloma. Ustedes saben que los periodistas vimos al día con el tema de la placa De la placa. y el biofilm bacteriano y todo eso. Vamos a hablar de biofilm, que le cambia cada 7, 8 años, como cambian los diagnósticos. Ustedes, es lo mismo. Estamos hablando de subproductos celulares. Correcto. Es el biofilm bacteriano, como eso es una pandilla, es una mafia siciliana, ¿cierto? Eso es lo que hace el biofilm. Por ejemplo, ustedes no tienen el problema que tengo yo. Bueno, ustedes sí. Pero como ahora están metidos en la piel, el biofilm de boca no es el mismo biofilm de piel. Este es mucho más fácil de manejar. Esta es una mierda. Literal, hasta fecales ves tú acá en la Claro. boca. Y se meten al conducto y hacen Se un meten absceso. por donde usted quiera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos a Perdón, los... Doc. Señor, Ahí sí quiero salir yo de una duda que me da ahorita la oportunidad.
en alguna Y oportunidad dime Oscar, no me digan Doc, digamos que seguía, o sigo más bien a un médico, y él habla mucho, tiene mucha conexión, hacen un par también con un odontólogo, y hay unos estudios en Estados Unidos que mostraban que lo que eran los conductos, hasta el momento no he encontrado el primer odontólogo que no defienda el conducto, pero todo dice, el estudio mostraba que después del conducto, pues El tratamiento de conducta. del tratamiento de conducto, sí. Lo explicaba que eso era un tejido que quedaba denervado y por ende pues no habían estímulos que hubieran también vascularización adecuada, etc. Se generaba un núcleo bacteriano ahí que no genera procesos de absceso, pero sí genera una comunidad de bacterias en ese sitio que generan reacciones cruzadas inmunológicas que tienen que ver muchísimo con enfermedades inmunológicas de todo tipo. Como unido. Exacto. Y él decía que una de las maneras de encontrarlo, o por lo menos de verlo, que era poco pedido, eran los combi o las resonancias. el combi, está hablando de Ludwig. Sí. Yo sigo, conozco al doctor Ludwig, un crack, el doctor Zanahoria. Sí, espectacular. Este es un máster. Ustedes que están en este tema de Eishi, sigan a ese tipo. Mándenles todos estos manos. El orégano a este señor. No me consigue, pero no me consigue en Colombia. Yo lo mandé a... Venga, donde yo quiero, venga, que tenga el contacto, porque No, Estado no, mamá. No, lo pedí a un casillero en Estados Unidos y me lo mandaron. ¿Por coordinador o qué? No, por Pero- Amazon. Así se orégano. No, yo tengo un Tienen muy casillero buenas y de ahí me lo mandan acá. Ah, claro. Bueno. Yo te voy a hablar, a ver, yo te puedo hablar como periodoncista y te puedo hablar como neurofocal, porque son diferentes. Te hablo como el ortodoxo cirujano o te hablo como el bioenergético, que es healer, que se supone que tengo que ser. ¿Cómo quieres que te hable? De las dos. Listo. De las dos. Entonces vamos a hablar. Acontece con los conductos. Antes es decir, cuando el endodoncista hace el conducto, la instrumentación hace 5 años, porque miren los microscopios que tienen abajo, que son divinos. Se man es un teso, el que está abajo, el endodoncista que está abajo. Es que llama, tiene un nombre todo raro. Estaba hablando con él hizo de eso, ese microscopio, precisamente por eso. Porque antes estamos hablando de la ortodoncia de Cohen de hace 50 años, los instrumentos no daban los diámetros tan excelsos para llegar al ápice o a los conductos accesorios o los curvos. Entonces había conductos accesorios o había conductos extras o había una curvatura, eso se llama dilaceración de las raíces, en donde la flexibilidad, los biomateriales no daban. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? El endodoncista llegaba, pero dejaba un gap de tejido necrótico en el ápice que en el mejor de los casos era 0,5 milímetros. Entonces tú coges y cortas ese ápice y lo metes en un microscopio y haces un recuento de población celular que te vas a encontrar. Brutal. Entonces es una ventana. Es la tierra hueca. ¿Ustedes se acuerdan de la tierra hueca? Es decir, que debajo Godzilla, Godzilla y King Kong, que vienen de la tierra hueca. Esa es la teoría de es lo mismo. Usted tiene una tierra dentro de la tierra, un universo biodiverso brutal, y la característica de ese biofilm es cuál, es anaerobio y es grato negativo. Pues, entonces, estamos hablando de patogénesis Y anaerobio estricto. estricto anaerobio. Acabar eso es una... Nada. Entonces, ¿qué pasa? Ozono. Pues, no, pues si vamos a hablar de anaerobio, es un pedo super peróxido, porque es eso, ¿qué? La saturación, que ahorita vamos a hablar de eso con él, es decir, las 3 moléculas ¡pam!, se rompen y forman un producto que se llama sólido, que es el oxígeno. Entonces, en una población anaerobia llega esto y ¿qué hace? Los mata de una. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hacer ventana quirúrgica y aplicar el ozono directo en el ápice.
Entonces, ahora ese tipo de endodoncias viejas no se quedaba ahí, se hacen con técnicas quirúrgicas telescópicas de apicectomías. Y se secha y se pone. Entonces, yo casi todo eso lo hago con mi en Pereira y hacemos fibrinas, que es lo que vamos a hacer ahora. Se hacen rollos y se ozonizan y se ponen. Por eso es que hay estudios también que relacionan los tratamientos de conducto con cáncer de seno, Total, por la cadena ganglionaria, no sé qué, total, es lo mismo. total. Esa es, a punto de vista de periodoncista, llega la cadena ganglionaria, el sistema linfático. Como neurofocal te voy a hablar ahora. A nivel, nosotros no hablamos de dientes, nosotros hablamos de odontomas. El odontoma es una unidad funcional holográfica de tu organismo. Y él tiene todo ahí. ¿De dónde se nutre? De la comunicación del sistema básico del pitching. Es que yo les hablo cosas que ustedes no saben, porque es una dialéctica de nosotros. Pero es un terreno biológico que se interconecta con información. Estamos hablando de información, ni siquiera de interleuquinas, ni factores de nada, ni interferón, no, estamos hablando de información. O sea, no es señalización. O Sí, es, no, ok. sí, no. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el odontoma refleja por el holograma que lo tiene el ojo, o lo tiene la lengua, que ahorita les tengo que hablar de eso a ustedes. El holograma está basado en los principios de la medicina tradicional china. La oreja lo tiene, las manos y los pies. Extrañidad. Es una unidad funcional biocibernética, como los hologramas de ahora. Entonces, por ejemplo, eso hace 20 años, pues está loco. Ahora la física cuántica lo está mostrando. Y a mí me decían, como yo he tenido pelo largo y un topo, el yerbatero, el mago, el brujo, siempre me lo han dicho, el chiqui me decían el brujo. Y brujo. El director de ustedes me decía, el del negocio, me decía, brujo, yerbatero, marica, eso es lo que se está dando ahora y se va a dar más ahora, por lo que está viviendo el país y el mundo, porque tenemos que tener un enfoque preventivo, porque lo que se no va a haber comida, no va a haber medicinas, se va a exacerbar toda la parte patológica, el ambiente, no va a haber agua, no hay agua, hoy no empezó el racionamiento de agua en esta ciudad, con 9,5 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que eso se llama un campo interferente a nivel energético. Cuando quiera hablamos de esto, lo que necesite con mucho gusto. Bueno, yo trabajo aquí en Bogotá, no sé si tú ibas a punto. Yo te ayudo con tus pacientes en eso. Y focos latentes e inactivos. Entonces, ese 0,5 de pulpa necrótica llena de esta Walking Dead. ¿Quién ha visto Walking Dead? Sí. Son zombies, marica, encerrados en un nicho 3 pisos abajo, que cualquier estímulo lo saca y le genera ¿qué? Artritis, cáncer, lupus, enfermedades neurovegetativas, demencia, infartos, todo eso. Y ahí está. Entonces les da la foto de ¿De qué? porque nosotros estamos No, eso está en otra perspectiva. No había conseguido aquí. No, estoy hablando. Yo llevo más haciendo eso que siendo implantólogo cirujano. Yo amo esto. Dime. Ay, ¿por qué? No, ¿Qué pasa? tengo un amigo en Estados Unidos que le hicieron un tratamiento de conducto y quedó de la lesión. Sí. Y cuando él empezó a sentirse muy mal, cervicalmente, próstata, vaina, le sacaron el diente y mejoró así. porque está interfiriendo el mediano vasogobernador. Pero aquí hay un problema. Energía vital. Y que creo que está. ¿Quién me regala cafecito? O sea que en esta hora en día es mejor tener un implante que un tratamiento de conducto. No, no, casi me acabo de adelantar. Si no se me olvida. No. Entonces, ¿qué hacemos? O en ese caso, ¿cómo? Estamos hablando de la filosofía de Ludwig, que no es de él. Eso es tiene. Pero, 70 años. Porque es que a mí Estamos hablando de la neuralterapia de los alemanes. Y él viene Y el fenómeno en segundo. Estamos hablando de cosas. Y todo eso viene de y él viene heredando. Es que ahí voy yo. Entonces, ese holograma que yo les digo de la boca se basa en el sistema básico de Pischinger y en la matriz
sustancias extracelulares, que es muy parecido a lo que vemos ahorita, el homing, la señalización y la reacción. Pero los chinos lo conectan con los meridianos de acupuntura. Y solamente 2 meridianos no pasan en la cara ni en la boca. De resto pasan Todos. todos. Entonces interferir, o sea, saber interferir ahí, o cómo se colocan las cosas. Para mí fue un proceso bien delicado. ¿Cuál es? Después de hacer medicina complementaria y hacer auriculometría y medicina china, ¿Y esto por qué? comenzar a colocar todo eso. ¿Cuál es? ¿Y esto qué putas? ¿Cuál es? Ahora sí que mi cultura me dice que como no madurado, que así. ¿Cuáles no pasan? ¿Qué? ¿Cuáles meridianos no pasan por la cara? Ay, se me olvidaron. Ok. Pero te tengo el dato. No se preocupe. Y te tengo un artículo de una universidad china que hicieron un examen con fotoespectrometría, con un medio de contraste, y se lo pusieron a unos puntos maestros y como lo pusieron. Y Eso- se eso- ven todos. Pero me hablaban de Es un El metaanálisis. loco soy yo. No, ya es un metaanálisis. No, es que Y eso pasa. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando el cannabis, estaba marihuana. Yo también he escuchado que Porque a mí te me pasa eso. Es que usted se la yo por chica y me dijo, dejaste de fumar la plataforma de marihuana, sí, unas estigmas. Claro, es Hay que estigmatización. Sí, Yo antes les interfiero con procaína. Pero- Mis pollos le están mandando. Él se los dijo, nosotros, este es el de la escucha de nosotros, y veo que a ti te gusta, nosotros somos bichón, es decir, que estamos más allá de lo que hay ahora. Otra dimensión. Por ejemplo, usted tiene en un O sea, cuando módulo, usted tiene estamos en un un aula, concepto, y usted estamos graba hablando esta de herramienta. cannabis. Sí, yo me acuerdo que decían eso, lo de las cesáreas y todo eso. Yo les interfiero Propiedades mucho a mis amigas, a farmacocientíficas todas y las farmacodinámicas y farmacoquímicas del cannabis y del sistema de cannabis. los tatuajes. Diego, no, Por eso pero les voy a hacer en algún momento ustedes. es traído a esta era con otra dimensión, con otro concepto diferente. Igual es un mismo, como bien, Lo que otra